Yo prendí fuego al almacén familiar esa noche de verano en Mercier, cuando el calor del aire parecía asfixiar hasta los secretos más profundos. No fue un arrebato de locura, sino el primer paso calculado en una danza de ruina que había ensayado en mi mente durante años. Ellos, mis propios hermanos, me miraron con horror desde la distancia, pero en sus ojos vi el reflejo de su propia traición, el día que me echaron del negocio. Me robaron no solo el legado, sino el alma. El humo se elevaba como un lamento negro contra el cielo estrellado del sureste español. Y yo, de pie en la oscuridad, sentí por primera vez en mucho tiempo una paz retorcida. Habían creído que me romperían, que un hombre sin papeles, sin herencia, se desvanecería como la niebla del río Segura. Pero yo había vuelto, y con papeles que no solo probaban su robo, sino que los enterrarían vivos en su propia codicia. Mercier, esa ciudad de huertos interminables y conventos silenciosos, siempre me había parecido un paraíso disfrazado de trampa. Nací en un barrio obrero cerca del Carmen, donde el olor a naranjas maduras se mezclaba con el hedor de las fábricas de conservas. Mi familia, los Navarro, había construido un imperio modesto pero sólido, una cadena de olivareras y exportadoras de aceite de oliva virgen extra. Mi padre, don Esteban, era el patriarca indiscutible, un hombre de manos callosas y mirada que podía helar el vino en la bodega. Él y mi madre, Carmen, habían parido 4 hijos, yo, el mayor, Javier, luego mis hermanos menores, Miguel y Luis, y la pequeña Ana, la joya que todos mimábamos. Desde niño, supe que el aceite no era solo un líquido dorado, era sangre, sudor y promesas rotas. Ayudaba en los olivares de la huerta, arrancando frutos bajo el sol implacable de agosto, mientras mi padre me contaba historias de cómo había empezado con un solo árbol heredado de su abuelo. Javier, hijo, esto no es solo negocio. Es honor. Es legado. De esas palabras se me clavaron como espinas en la piel. Yo era el heredero natural, el que estudié administración en la Universidad de Mercier para modernizar la empresa, el que convencía a proveedores internacionales de que nuestro aceite era el mejor del Mediterráneo. Pero la traición vino de donde menos lo esperaba, de la sangre misma. Fue en el verano de 2018, 3 años antes de que todo estallara. Mi padre enfermó de repente, un cáncer que lo devoró como un fuego lento. En su lecho de muerte, me llamó a su lado en la clínica de Alcantarilla. Sus ojos, nublados por el dolor, se fijaron en los míos. Javier, cuida de tus hermanos. El negocio es tuyo, pero divídelo con justicia. Firma esto. Me tendió un sobre amarillento, papeles notariales que transferían el control mayoritario a mí, con porcentajes equitativos para Miguel y Luis. Ana, casada y lejos de Mercier, recibiría su parte en dividendos. Firmé esa noche, con el corazón en un puño, prometiendo ante su cadáver que mantendría unido lo que él había construido. El funeral fue un circo de hipocresía. Mercier entera pareció desfilar por la catedral, proveedores, vecinos, hasta el alcalde en funciones. Mis hermanos, Miguel el bonachón y Luis el ambicioso, lloraron como si el mundo se acabara. Pero yo vi las grietas. Miguel, con su sonrisa eterna, había empezado a coquetear con proveedores rivales. Luis, el abogado de la familia, murmuraba sobre reestructuraciones necesarias. Ana, desde Barcelona, envió flores y un mensaje: hermano, cuéntame todo cuando estés listo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Tomé las riendas, modernicé la web, exporté a Alemania y Francia, tripliqué las ventas. El aceite navarro se volvió sinónimo de calidad en las mesas europeas. Pero en casa, las tensiones crecían. Miguel bebía más, culpando al estrés por sus deudas de juego en el casino de la Fica. Luis, con su bufete en el centro, presionaba por dividendos más altos.
alegando inversiones personales. Yo mediaba. Siempre mediaba. Recordándoles el legado de padre. La grieta se abrió de par en par una noche de octubre, en la finca principal cerca de Totana. Habíamos convocado una junta familiar. Ana vino en tren. Su vientre de 5 meses hinchado bajo el vestido. Javier, pareces exhausto, me dijo, besándome la mejilla. Cenamos paella en el patio, bajo las luces de las olmeras centenarias. El vino fluía, y con él, las verdades. Tenemos que hablar de los papeles, dijo Luis de repente, su voz cortante como un cuchillo de cocina. Sacó una carpeta de su maletín. Padre no estaba en sus cabales cuando firmó eso. Un testamento verbal posterior nos da a Miguel y a mí el control conjunto. Tú solo eres el gerente. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi voz salió ronca, como si el humo de los cigarrillos de Miguel me hubiera envenenado la garganta. Ana jadeó, su mano en el vientre. Luis, ¿de qué hablas? Javier es el mayor, el que ha salvado esto. Pero Miguel asintió, evitando mi mirada. Es por el bien de todos, hermano. Tú estás distraído con esa novia tuya, Elena, y tus ideas locas de expandirnos a California. Nosotros sabemos lo que padre realmente quería, Elena. Dios, Elena. La había conocido en una feria agroalimentaria en Madrid, una periodista catalana de ojos verdes y risa que iluminaba los olivares. Nos enamoramos rápido, planeamos una vida juntos. Pero ahora, sus palabras eran veneno. Revisé los papeles que Luis extendió, un documento falsificado, con la firma de padre garabateada por una mano temblorosa que no era la suya. Esto es una mentira, grité, rasgando el papel. Yo firmé con él. Notario en Mercy lo vio todo. La discusión escaló. Ana lloraba, rogándonos que parásemos por el bebé. Miguel se levantó, derramando su copa. Estás paranoico, Javier. Siempre has sido el favorito, pero el negocio es de todos. Luis, frío como el mármol de la catedral, añadió, si no firmas la renuncia, te demandaremos por malversación. Tenemos testigos. Salí esa noche, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Conduje por la autovía hacia el mar, hasta las playas de la Mengue, donde el Mediterráneo lamía la arena como un amante traicionado. Llamé a Elena, sollozando como un niño. Me han robado todo, amor. Mi familia. Me han apuñalado. Ella vino al amanecer, su coche polvoriento deteniéndose en el arcén. Me abrazó, y en ese momento, juré venganza. No la sangre, no la violencia barata de las novelas, sino justicia. Papeles que probaran todo, la falsificación, las deudas ocultas de Miguel, los sobornos de Luis a inspectores sanitarios para inflar exportaciones. Empecé a excavar esa misma semana, contactando al notario, revisando cuentas bancarias que yo mismo había administrado. Pero ellos actuaron primero. Una mañana de noviembre, encontré la policía en la puerta de la oficina central en el polígono industrial de Espinardo. Señor Navarro, está usted suspendido. Órdenes de la junta directiva. Mis hermanos, sonrientes desde el fondo, me entregaron una carta, despedido sin indemnización, acusado de conducta inapropiada. Elena me recogió, y nos fuimos a su piso en Barcelona, donde pasé meses en la oscuridad, bebiendo vino barato y planeando. Ana fue mi salvavidas. Llamaba a escondidas, susurrando, Javier, esto es una locura. El bebé nace en enero, pero no puedo con esto. Luis amenaza con cortar mi herencia si te apoyo. Le rogué que se mantuviera neutral, que fuera el puente. Sé mi aliada, hermanita. Solo necesito tiempo. El tiempo se convirtió en mi arma. Contraté a un detective privado en Valencia, un tipo curtido llamado Ramón que olía a tabaco y secretos. Dame 3 meses.
dijo. Y tendrá suficiente para hundirlos, mientras Elena y yo nos instalamos en un apartamento modesto en el Eixample. Ella escribía artículos sobre corrupción en el sector Egreo, y yo, en las noches, revisaba correos antiguos, reconstruyendo el rompecabezas. La primera pista llegó en Navidad. Ramón envió un sobre extractos bancarios de Miguel, transferencias a casinos en Marbella. 100.000 euros desviados del negocio para cubrir deudas. Tu hermano es un yonki de la ruleta, escribió. Luego, Luis, facturas infladas a proveedores fantasmas. Un esquema para evadir impuestos que podía costarles la cárcel. Pero el golpe maestro fue el testamento. El notario, un viejo amigo de padre, confirmó: aquellos papeles son auténticos, Javier. La falsificación de tus hermanos es evidente. La tinta, la fecha. Todo grita fraude, copié todo. Lo guardé en una caja fuerte en un banco de Zaragoza. Volvería a Merchie no como un hijo pródigo, sino como un verdugo. El año nuevo trajo nieve inusual a las sierras, y con ella, mi decisión. Elena me miró esa noche, mientras cenábamos fideuà en un restaurante catalán. Javier, la venganza te consumirá. ¿Vale la pena? La besé, sabiendo que mentía. Sí, amor. Porque no es solo por mí. Es por padre, por Ana, por el honor que pisotearon. Regresé a Merchie en febrero, solo, bajo un cielo plomizo. Alquilé un piso anónimo en el centro, cerca de la Plaza de las Flores. Observé desde lejos. Miguel engordaba con banquetes en el restaurante Casa Castaños. Luis pavoneaba su Mercedes nuevo por el malecón. Ana dio a luz a un niño, Mateo, y me envió una foto. Ven a verlo. Por favor, no fui. Aún no. La red se tensaba. Contacté a un periodista local, un tipo escurridizo de la verdad, y le filtré datos anónimos sobre las irregularidades. Artículos empezaron a salir, posibles fraudes en exportadoras murcianas. Mis hermanos entraron en pánico. Lo supe por los rumores que Ramón recogía en bares de la huerta. Entonces, el primer movimiento, una demanda civil por falsificación. Presentada en el juzgado de Merchie, con copias de los papeles originales. Luis me llamó esa tarde, su voz temblorosa por primera vez. Javier, ¿eres tú? Esto es una broma, ¿verdad? Somos familia. ¿Familia? Repetí, riendo amargamente. La familia no te echa a la calle como a un perro. Prepárate, hermano. Esto es solo el aperitivo. Colgué, y el fuego en mi pecho ardió más fuerte. Sabía que el clímax vendría, pero no imaginaba cuán bruto sería el twist que lo cambiaría todo. La demanda cayó como una bomba en la tranquila sociedad murciana. Los periódicos locals, siempre ávidos de escándalos que vendieran más copias que las recetas de michirones, titularon: Guerra familiar en el imperio del aceite navarro, fraude o venganza, mi rostro. Una foto granulosa de mis días en la universidad aparecía junto a las sonrisas falsas de Miguel y Luis. Ana me escribió: Javier, el pueblo habla. Mateo pregunta por su tío. Por favor, deitad antes de que nos destruyas a todos. Pero el dolor era mi combustible. Recordaba las noches en que, de niño, Miguel y yo corríamos por los olivares, robando aceitunas verdes para hacer encurtidos caseros. Él, el mediano, siempre había sido el pegajoso, el que me seguía como una sombra. ¿Por qué lo haces, hermano? Me preguntaba en sueños. Porque me rompisteis el corazón. Respondía al vacío. Elena, desde Barcelona, me enviaba mensajes diarios: no dejes que te conviertan en monstruo. Intenté creerle. Pero cada mañana, al mirarme en el espejo del piso alquilado con sus paredes agrietadas y el eco de la catedral sonando a lo lejos, veía a un extraño, ojos hundidos, barba descuidada, un hombre forjado en el yunque de la traición. El juicio preliminar fue en marzo,
en una sala asfixiante del Palacio de Justicia. Luis, con su traje impecable de lana italiana, argumentó con la frialdad de un cirujano: mi cliente, Javier Navarro, sufre un desequilibrio emocional tras la pérdida de nuestro padre. Estos papeles son fabricaciones suyas, motivadas por resentimiento. Miguel, a su lado, sudaba profusamente, jugueteando con su alianza matrimonial como si fuera un talismán. Yo, representado por un abogado joven y feroz llamado Sofía, una murciana de pelo corto y ojos que no parpadeaban, presenté las pruebas. El notario testificó. Su voz temblorosa pero firme, vi a don Esteban firmar. Estaba lúcido, rodeado de su familia. Estos hermanos, señaló a Miguel y Luis. No estuvieron allí. El juez, un hombre canoso con bigote de general franquista, frunció el ceño. Señoría, solicitamos una pericial caligráfica inmediata. Adjournment. Salí a la plaza, donde vendedores ambulantes ofrecían horchata fresca. Un grupo de mujeres mayores me miró con lástima. Pobre chico. Los navarros siempre han sido complicados. Esa noche, el contraataque llegó. Ramón me llamó a las 2 de la mañana. Javier, cuidado. Miguel ha contratado matones. 2 tipos de El Real, exboxeadores, rondando tu piso. Me mudé esa misma hora a un motel cutre en las afueras, cerca de la carretera a Orihuela. Allí, en una habitación que olía a humedad y sueños rotos, planeé el siguiente paso: exponer las deudas de Miguel. Filtré los extractos bancarios al periodista. 2 días después, La Verdad publicaba: deudas de juego amenazan estabilidad de Navarro a Chenos. Miguel, desesperado, me confrontó en un bar de la Alameda. Entró tambaleándose, oliendo a coñac. Javier, cabrón, ¿por qué nos haces esto? Yo te quería como a un padre. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo de baldosas. Quería. Miguel. Pasado. Tú firmaste esa falsificación. Robaste de las arcas para tus ruletas. ¿Recuerdas el legado de padre? Honor, le escupí las palabras como aceite hirviendo. Él se derrumbó, lágrimas surcando su cara regordeta. Era Luis. Él me obligó. Decía que si no, perderíamos todo. Elena. Ella te envenenó, ¿verdad? Esa puta catalana. El nombre de Elena en sus labios fue como un latigazo. Salí sin mirar atrás, pero sus palabras se clavaron. Y sí tenía razón, Elena había cambiado desde que nos mudamos. Sus llamadas eran más cortas, sus excusas más elaboradas. Trabajo, amor. Artículos sobre corrupción. Ironía. No, regresé al motel y la llamé. Ven a Mercier. Necesito verte. Vino al día siguiente, su tren llegando con el sol del mediodía. Nos encontramos en el jardín de Florida Blanca, entre palmeras y fuentes murmurantes. Ella estaba radiante, pero sus ojos. Había algo nuevo. Un velo. ¿Qué pasa? Javier, pareces un fantasma. La abracé, inhalando su perfume a lavanda. Dime que no te arrepientes de mí. Ella dudó. Solo un segundo. Pero fue eterno. Nunca. Pero esto. Tu venganza. Está destruyendo todo. Ana me llamó anoche, llorando. El bebé está enfermo por el estrés. El mundo se inclinó. ¿Ana te llamó? ¿Cómo? Facebook. Somos amigas desde la feria. Mentira. Ana odiaba las redes. Pero no presioné. Hicimos el amor esa tarde en el motel. Un encuentro feroz. Como si quisiéramos ahogar los demonios en sudor y gemidos. Después, mientras ella dormía, revisé su teléfono. Mensajes de Luis: dile que pare. Elena. Te pagaré lo que pidas. El traidor no era solo familia. Elena, mi Elena, había sido comprada. O peor, siempre había sido parte del plan. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No la desperté.
Salí al balcón, fumando un cigarrillo bajo las estrellas, planeando cómo usar esto en mi favor. El twist se avecinaba, pero aún no lo veía venir. Al día siguiente, Sofía me citó en su oficina. Javier, hay algo más. En los papeles del notario. Una cláusula oculta. Padre te dejó no solo el negocio, sino una carta. Para ti solo, la carta. La abrí esa noche. Solo. Hijo, si lees esto, es porque el lobo ha entrado en el redil. Miguel y Luis. Cuídalos, pero no a costa de ti. Hay un seguro de vida. 2 millones. En tu nombre. Usa para reconstruir. No para destruir. Pero al final. Una postdata, Y. Elena. Averigua quién es realmente. La conocí antes que tú. El suelo se abrió bajo mis pies. Padre sabía, Elena. Una espía plantada por quién. La ira se transformó en un frío glacial. Llamé a Ramón, encuéntrame todo sobre Elena López. Desde su nacimiento, mientras esperaba, el juicio avanzaba. La pericial confirmó la falsificación. Luis palideció en la sala. Miguel vomitó en el baño. Gané la primera ronda, restitución temporal del control. Pero la venganza verdadera apenas empezaba. Ana vino a verme esa semana, con Mateo en brazos. En un café discreto del barrio del Carmen. Me miró con ojos enrojecidos. Javier, para. Por el niño. Luis dice que se suicidará si pierden todo. ¿Suicidarse? ¿El mismo que falsificó la voluntad de padre? La abracé, sintiendo el calor del bebé contra mi pecho. Ana, tú eres la única pura. Ayúdame a terminar esto. Ella asintió, lágrimas cayendo. Lo haré. Pero prométeme, justicia. No sangre, prometí. Pero en mi mente, la sangre ya fluía, no roja, sino dorada, como el aceite que mancharía sus manos para siempre. Abril trajo tormentas a Mercier, lluvias torrenciales que convertían los olivares en lagos fangosos. Era como si el cielo llorara por los Navarro, o quizás se burlara de nosotros. Mi restitución al negocio fue un triunfo pírrico, volvía como consultor, bajo vigilancia de un administrador judicial. La oficina en Espinardo, que una vez fue mi reino, ahora olía a desconfianza, con cerraduras nuevas y cámaras que parpadeaban como ojos acusadores. Elena regresó a Barcelona sin despedirse. Encontré una nota en el motel, lo siento, Javier. Luis me ofreció un puesto en su bufete. No puedo con esto. La arrugué. La quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como demonios. Ramón llamó esa misma tarde Elena López, nacida en 1985 en Lleida. Periodista, sí, pero también hija ilegítima de un socio de tu padre, un tal don Rafael, rival en el sector del aceite. La plantaron para infiltrarse cuando os conocisteis en Madrid. El pasa le encajaba. Don Rafael, el hombre que años atrás intentó comprar nuestra finca en Totana y fue rechazado por padre. Elena no era amor, era un anzuelo. La llamé esa noche, su voz somnolienta al otro lado. Javier, ¿qué quieres? La verdad, dije. Mi voz un susurro afilado. Rafael te envió, ¿verdad? Para robarme el corazón y con él los secretos del negocio. Silencio. Luego, un sollozo. No al principio. Te quise, lo juro. Pero Luis, me chantajeó con deudas de mi madre. Perdóname, no hay perdón. Colgué. Pero en el fondo, una parte de mí se rompía de nuevo. ¿Cuántas traiciones podía soportar un hombre antes de convertirse en piedra? Me sumergí en el trabajo. Como consultor, audité las cuentas, encontré más agujeros. Miguel había desviado fondos no solo para juegos, sino para una amante en Cartagena, una bailaora de flamenco que sangraba su cuenta como un toro herido. Luis, el astuto, había lavado dinero a través de ONGs falsas para ayuda agrícola.
Presenté el informe al juez, pruebas de malversación sistemática. El escándalo explotó. Proveedores cancelaron contratos, bancos congelaron líneas de crédito. Los Navarro, antaño reyes de la huerta, ahora eran parias. Miguel perdió la casa en los Alcázares. Luis vio su bufete asediado por clientes huyendo. Ana, mi puente frágil, mediaba llamadas. Javier, Miguel intenta IGB en una clínica de Alicante. Luis habla de declararse en quiebra. ¡Qué pajen!, respondía yo. Pero el vacío crecía. En las noches, caminaba por el río Segura, donde sauce y cipreses susurraban secretos. Recordaba a padre pescando allí, contándome de su juventud en la posguerra, robando olivas para no morir de hambre. La venganza es un olivo tóxico, hijo. Da fruto amargo. Ignore su fantasma. El clímax se acercaba, la audiencia final en mayo. Invité a todos, hermanos, Ana, incluso a Elena, que llegó pálida desde Barcelona. La sala estaba abarrotada. Periodistas garabateando furiosamente. Sofía presentó el caso. Mis clientes exigen no solo restitución, sino disolución de la sociedad por fraude. Luis contraatacó con un testigo sorpresa, el médico de padre. Don Esteban estaba senil. El testamento es inválido. Mentira. El doctor tartamudeó bajo el cross-examination de Sofía. Yo. No recuerdo bien. Entonces, mi turno. Me levanté, carpeta en mano. Señoría, tengo más. Grabaciones. Reproducimos cintas de Ramón, Miguel confesando deudas a un prestamista, Luis sobornando a un inspector en un restaurante de la Plaza de las Flores. El juez palideció. Esto es grave. Se ordena embargo inmediato. Caos. Miguel gritó, Javier, hijo de puta, nos has matado. Luis se abalanzó sobre la mesa, pero guardias lo detuvieron. Elena, en la última fila, se cubrió la cara. Ana sollozó, acunando a Mateo imaginario en su regazo vacío. Salí vencedor, pero hueco. Esa noche, celebré solo en un bar de tapas en el Verónica. Vino tinto, jamón ibérico, pero el sabor era ceniza. Ramón me alcanzó allí. Felicidades, jefe. Pero hay algo nuevo sobre Ana, que mi copa se congeló a medio camino. Ella firmó con ellos un poder notarial para la falsificación. Estaba en Barcelona cuando pasó, pero su firma está en los papeles. El twist. Mi hermanita, la inocente, la mediadora. Traidora también. La llamé Ana. ¿Por qué? Silencio. Luego, Javier, padre me dejó una deuda. 200.000 por mi boda. Mi piso. Luis prometió pagarla sí. Sí ayudaba. Lo siento, el mundo se derrumbó. Todos, incluso la sangre pura, me habían apuñalado. Corrí a mi piso, destrozando muebles, gritando al vacío. La venganza, que creí dulce, era veneno puro. Decidí el golpe final, vender el negocio. No reconstruirlo, como padre quería. Liquidarlo todo. Donar a charities para huérfanos de la huerta. Que no quedara nada del legado navarro. Pero el destino, caprichoso como un torero, tenía otro as bajo la mengue. Junio llegó con el calor sofocante de la huerta. Ese bochorno que hace que el aire pese como plomo derretido. Merche bullía de fiestas, la semana de bando de la huerta, con sus carros engalanados y bailes al son de la dulzaina. Pero para mí, era el mes de las máscaras caídas. La disolución del negocio pendía de un hilo. El juez había ordenado subasta pública de activos, fincas, maquinaria, hasta el nombre navarro. Mis hermanos se arrastraban. Miguel, desintoxicado a medias, me buscó en la finca de Totana. Llegó en un taxi destartalado, demacrado, con temblores en las manos. Javier, por Dios. Si vendes, nos quedamos en la calle. Mamá se revuelve en la tumba. Mamá.
Carmen, muerta 10 años atrás de un infarto. La santa que mediaba nuestras peleas infantiles con rosarios y abrazos. Ella querría unidad, balbuceó Miguel. ¿Unidad? Tú la rompiste. Lo dejé allí, entre olivos que pronto serían de extraños. Pero sus palabras me perseguían. Esa noche, soñé con madre, hijo. El odio es una cadena. ROMP la punto. Desperté sudando. El ventilador zumbando como avispas en mi cabeza. Llame a Ana. Ven sola. Hablemos. Se presentó al mediodía en el café de la Plaza de las Flores, con gafas de sol ocultando ojos hinchados. Mateo jugaba con un sonajero en la silla alta. Javier, no vendas. Por el niño. Por padre. ¿Por padre? Tú firmaste la falsificación. Ana. ¿Por una deuda? ¿Tanto valía? Ella lloró. Un torrente silencioso. Era más. Luis. Me prometió que te darían un puesto honorífico. Dijo que era temporal, para estabilizar. Yo estaba embarazada, asustada. Creí en la familia. Escupí. La misma que me echó como a un ladrón. Pero vi en sus ojos el abismo, el mismo que yo tenía. Hablamos horas, entre cafés con leche y croissants. Al final, la abracé. Perdóname por dudar de ti. No la perdoné del todo, pero el hielo se agrietó. Elena, en cambio, era hielo puro. La confronté en Barcelona, un viaje impulsivo en AVE. La encontré en su nuevo piso, lujoso gracias a Luis. Traicionera, le dije, tirando fotos de don Rafael en la mesa. Ella no negó. Te amé, Javier. Pero el mundo es así, elige o muere. La abofeteé. Un golpe seco que resonó como un trueno. Muere. Entonces salí, jurando no mirar atrás. De vuelta en Mercier, el twist mayor golpeó como un maremoto. Ramón irrumpió en mi oficina una mañana de julio. Javier, el seguro de vida de tu padre. No es 2 millones. Es 10. Y no solo en tu nombre. Hay un beneficiario oculto, Elena. El aire se espesó. ¿Qué? Revisamos documentos, una póliza secreta, firmada meses antes de la muerte de padre. Él la había nombrado beneficiaria, por servicios prestados a la familia. ¿Servicios? ¿Infiltración fallida? O peor, amor propio de padre. ¿Un afaire oculto? Llamé al notario. Voz temblorosa. Don Esteban. ¿Y Elena? ¿Sabía? El viejo suspiró. Tu padre era un hombre complicado. La conoció en una convención, años atrás. Ella era joven, ambiciosa. Le pidió discreción. La póliza era su regalo. El asco me invadió. Padre, el patriarca intocable, traidor en la carne. Todo el legado, manchado. Corrí a la tumba en el cementerio de nuestro Padre Jesús, cayendo de rodillas en la tierra seca. ¿Por qué, padre? ¿Por qué me dejaste esto? No hubo respuesta, solo el viento susurrando entre cipreses. Esa noche, decidí aceleraría la subasta. Que el dinero se repartiera entre todos, pero el nombre Navarro muriera. La subasta fue en agosto, en el ayuntamiento. Postores de toda España, andaluces, valencianos, hasta italianos oliendo ganga. Las fincas se vendieron por millones. Yo pujé anónimamente por la de Totana, mi refugio. Miguel y Luis observaban desde la galería, fantasmas de sí mismos. Ana, a mi lado, apretó mi mano. Es el fin. Hermano, no lo era. El clímax estalló esa tarde. Luis, enloquecido, irrumpió en la subasta con una pistola, un revólver antiguo de padre, sacado de la caja fuerte familiar. Nadie se lleva nada, Javier. Esto es por ti, cabrón. El pánico, gritos, gente huyendo. Apuntó al juez, luego a mí. Firmaste tu ruina. El negocio era nuestro. Sofía gritó, baja eso. Pero yo me acerqué. Lento. Manos abiertas.
Luis. Hermano. Baja el arma. Por madre, dudó. Lágrimas en sus ojos. Me has destruido. Todo. Un disparo. No suyo. Un guardia de seguridad. Nervioso. Apretó el gatillo. La bala impactó en Luis. En el pecho. Cayó. Sangre manchando el suelo de mármol. Sus ojos fijos en mí, traición final. El mundo se tiñó de rojo. Ambulancias. Policía. Flashes de cámaras. Miguel se desmayó. Ana vomitó. Yo, impasible. Vi cómo lo cargaban, mi hermano. Muerto por mi venganza. Elena apareció en las noticias esa noche, examante del heredero Navarro. Involucrada en escándalo. Huyó a Lleida. Pero Ramón la rastreó. No la perseguí. El fuego se había consumido. Septiembre trajo vendavales del Levante. Arena del desierto africano azotando las calles de Merchie como un castigo bíblico. El asesinato no. El tiroteo de Luis dominaba titulares, tragedia en subasta Navarro, hermano mata a hermano en disputa millonaria. Yo era el villano. El hijo pródigo convertido en paria. Amigos de infancia me evitaban en el mercado de Verónicas, vecinos susurraban asesino al pasar por mi finca. El funeral de Luis fue un aquelarre de hipocresía. En la misma catedral donde padre yacía. Su ataúd de roble pulido bajo vitrales que sangraban luz roja. Miguel, drogado de calmantes, balbuceaba eulogios, era el listo. El que no salvaba. Ana, viuda en espíritu, sostenía a Mateo mientras sollozaba. Yo me quedé atrás, en las sombras, invisible. Después, en el cementerio, bajo olmos centenarios, la confrontación. Miguel me acorraló contra una lápida. Tú lo mataste, Javier. Tu venganza lo empujó al borde. Yo, vosotros empezasteis esto. Pero las palabras sonaban huecas. En mi bolsillo. La póliza del seguro, 10 millones. Ahora míos solos. Ya que Elena había renunciado por miedo a represalias. Dinero manchado de secretos paternos. Ana se acercó. Voz quebrada, basta. Por favor. Luis está muerto. Reconstruyamos. PORM etio. La miré. Viendo no ira, sino agotamiento. No hay reconstrucción, Ana. Solo ruinas. Le di un cheque, 1 millón. Para ella y el niño. Vete a Barcelona. Empieza de nuevo. Ella lo tomó. Lágrimas cayendo. Ven con nosotros, Javier. Eres familia, familia. Repetí. Amargo. Eso mató a Luis. Solo en la finca de Totana esa noche. Encendí una ojera. Queme papeles, demandas. Extractos. La nota de Elena. Las llamas devoraron evidencias. Pero no el vacío. Bebí anís hasta el amanecer. Recordando risas infantiles en esos mismos olivares. Miguel. Luis. Ana. Yo, 4 frutos de un árbol podrido. El juicio por el tiroteo fue farsa. El guardia fue absuelto acto de defensa y Luis, póstumamente, acusado de amenaza armada. Yo testifiqué, mi hermano estaba roto. La codicia nos rompió a todos. El juez, el mismo de antes, me miró con piedad, señor Navarro. La justicia es ciega, pero la familia es un verdugo peor. Saliendo. Un reportero me emboscó, ¿se arrepiente? Dudé. Sí. YN. Octubre trajo cosecha. Compré maquinaria nueva para Totana. Contraté jornaleros marroquíes que trabajaban la tierra con manos expertas. El aceite navarro renació. Pero sin nombre, aceite de la Huerta Sur. Vendía a cooperativas locals. Anónimo. Elena reapareció en un email. Javier. Lo siento. El dinero de Rafael me salvó. Pero te echo de menos. Paz, borré sin responder. Pero la paz era ilusión. Miguel recayó. Lo encontré en un casino de Torre Pacheco. Apostando su último euro. Únete a mí, hermano, suplicó. Una mano más. Lo arrastré fuera.
lloviendo golpes suaves. No. Termina esto tú solo. Lo interné en una clínica de Mercier, pagando de mi bolsillo. Por madre, dije. El verdadero clímax no fue la subasta, sino la revelación final. En noviembre, Ramón, mi sombra leal, trajo un sobre de don Rafael. Quiere verte. Lo encontré en un chiringuito de la Mengue, viejo y encorvado, fumando puros caribeños. Javier, tu padre me robó todo. Elena era mi venganza. Pero él la amaba más que a ti. ¿Amaba? El mar rugía a nuestros pies. Sí. La póliza no era regalo. Era pago por silencio. Tu padre y ella tuvieron un hijo. Un aborto. Oculto. Por eso te dejó el control. Culpa. El viento me azotó. Un medio hermano perdido. Un secreto que explicaba todo, la frialdad de padre conmigo. Su regalo a Elena. Gracias. Murmuré. Y me fui, el mar tragándose mis pasos. Regresé cambiado. Bendito Tana. Doné ganancias a una fundación para adictos al juego en memoria de Miguel. Sí sobrevivía. Ana emigró a Valencia con Mateo, cortando lazos. Cuídate, hermano. Su último mensaje. Solo, en un piso minúsculo del centro, escribí cartas a Miguel. Perdón, a Luis. En su tumba. Arrepentimiento, a padre. Rabia pura. La venganza terminó no con fuego, sino con cenizas. Yo, Javier Navarro, sobreviví, pero el precio fue mi alma. Diciembre. Con sus nieblas del Segura envolviendo la ciudad como un sudario. Marcó el epílogo de mi odisea. Mercier celebraba Navidad, belenes en cada plaza. Villancicos en las calles empedradas del Carmen. El aroma de turrones y anises flotando en el aire frío. Pero para mí, era un tiempo de cuentas pendientes. De fantasmas que no descansaban. Miguel salió de la clínica en Navidades. Un hombre roto pero vivo. Lo visité en su habitación alquilada en el Palmar. Un tugurio con vistas a huertos secos. Javier, dijo, voz ronca, gracias por salvarme. Pero, ¿por qué no me dejaste morir? Porque somos sangre. Lo que queda de ella, compartimos una cena frugal, migas con chorizo, vino de Yecla. Hablamos de infancia, las carreras en bicicleta por la vereda de la Reina, las mentiras que contábamos a madre para cubrir travesuras. Lágrimas cayeron en los platos. Lo siento, hermano. La codicia. Nos cegó, nos corregí. Yo también. Mi venganza mató a Luis, nos abrazamos. Dos supervivientes de una guerra fratricida. Ana llamó desde Valencia, Mateo pregunta por sus tíos. Ven para Reyes, fui. Tren madrugador. Regalo en mano, un olivo en miniatura para plantar en su balcón. La abracé fuerte, oliendo a bebé y esperanza. Perdóname, Javier. Fui débil, todos lo fuimos. Jugamos con Mateo. Su risa inocente lavando pecados. Por un día, fuimos familia de nuevo, frágil como cristal. Elena. Ella fue el cierre más doloroso. En enero, bajo un sol invernal, la encontré en Lleida, en un parque nevado cerca de la Seu de Urgell. Había volado, impulsado por un demonio residual. Javier, jadeó al verme, envuelta en abrigo de lana. Pensé que me odiarías para siempre. Lo hago. Y no caminamos. Nieve crujiendo bajo botas. Le conté del secreto de padre. El aborto. Ella lloró, lo supe tarde. Me usó. Como a ti, le di un sobre 100.000 euros. De la póliza. Empieza limpia. Olvídame, se lo devolvió. No quiero tu lástima. Quiero. Redención, nos besamos. Un adiós salado. Regresé a Mercier solo. El AVE traqueteando como mi corazón. Con el dinero restante, fundé una cooperativa, Olivos del Perdón. Jornaleros, viudas de la huerta, jóvenes desempleados.
Plantamos miles de árboles en tierras compradas baratas post-crisis. El aceite, puro y amargo, se vendió en mercados locals. No era imperio, era expiación. El twist final llegó en primavera, cuando Ramón, jubilado en su villa de Guardamar, me envió un paquete diarios de padre, escondidos en una caja de banco en Alicante. Los leí en la finca nueva, bajo un olivo centenario. Querido Javier, Silis esto. He fallado como padre. Miguel y Luis, mis hijos débiles, conspiran desde hace años. Los cubrí, por vergüenza. Elena. Fue mi error de juventud, un amor imposible. El aborto nos destruyó. Tú eres mi orgullo, el fuerte. No vengues, perdona. Reconstruye. Lágrimas empañaron las páginas. Padre lo sabía todo, y me dejó las herramientas para elegir destrucción o renacer. Elegí tarde el renacer. Hoy, 2 años después, Merche florece sin los Navarro. Miguel gestiona la cooperativa conmigo, sobrio y humilde. Ana visita con Mateo, que planta olivas con manos sucias. Elena escribe desde Lleida, cartas anónimas de paz. La venganza me dio justicia, pero el perdón, libertad. En las noches, cuando el viento del sureste acaricia las hojas, oigo a padre, honor, hijo. No en el aceite, sino en el alma, y por fin, duermo tranquilo.